Aleluya. Santo el Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir buscando primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, para leer esos primeros 4 versículos. Gloria sea al Señor. Primera de Juan 1. Nos presentamos delante del Señor, Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Te pedimos una vez más, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, porque reconocemos nuestra débil e incompetente humanidad, Señor. Que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 1. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El título de esta reflexión es Un testimonio privilegiado. ¿Por qué decimos que es un testimonio privilegiado lo que el apóstol nos está comunicando aquí? Porque estos 11 hombres fieles, porque sabemos que uno fue infiel, pero estos 11 hombres infieles tuvieron la oportunidad y el privilegio de andar directamente con nuestro Señor. Entonces por eso Juan está diciendo que lo que ellos vieron con sus ojos, lo que ellos escucharon con sus oídos, lo que palparon con sus manos. Por eso Pedro dice, nosotros comimos y bebimos y anduvimos con Él después que Él resucitó. O sea, es un testimonio de primera mano. Pero fíjese usted, tocante a lo que es la maravilla de este testimonio, que el propio Jesús, mientras le enseñaba a ellos directamente, si nosotros nos vamos allá a Mateo 11, 25, Jesús, en un momento lleno del Espíritu y con esa conmoción que provoca la presencia del Espíritu Santo en un ser humano, porque recuerde que Jesús estaba en su condición de ser humano. Entonces, dice Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas
de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños. Aleluya, gloria sea al Señor. Es tremendo esto, porque recuerde que el mismo Jesús, creo que en Lucas también, hablando sobre esto, Jesús dice, mira, ustedes tienen un privilegio maravilloso, porque los profetas estuvieron indagando sobre este momento que ustedes están viviendo, y a ellos no les fue revelado, estaba oculto hasta entonces. Aleluya, bendito sea el Señor. Ni siquiera los ángeles tenían ese conocimiento de ese momento que llegaría a la humanidad como Dios lo había prometido, de que Él mismo vendría y nos salvaría. Pero no se sabía de la manera que lo iba a hacer. Y fíjese cómo Dios lo hace. O sea, manifestándose como un ser humano 100% en la persona de su Hijo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y el apóstol, esto, bueno, muchos dirán, bueno, pero se le manifestó a su pueblo, a los judíos. Pero el apóstol Pablo también recibe esta revelación de cómo el Señor, conforme a lo que Juan nos está indicando en esta primera carta que escribe. Entonces, también el apóstol nos habla de lo que había sido este misterio y cómo también el Señor lo tenía reservado para los gentiles, que éramos nosotros. Es decir, gentiles son todos los que no pertenecíamos a la nación de Israel. Éramos considerados gentiles. Entonces, Pablo, escribiéndole a los colosenses y a usted y a mí, nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice el apóstol: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aleluya, ahí están usted y yo. ¿Y cuál era el misterio? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Santo el Señor. Hasta ese momento, usted y yo no éramos partícipes de esa revelación, porque recuerde que había una pared intermedia que nos separaba, como lo dice allá y en Gálatas, en Efesios capítulo 2, aleluya, fíjense lo que señala también lo que hizo Cristo a través de la cruz. Si nosotros nos vamos a partir del versículo 11 de ese capítulo 2, dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién era los que estaban circuncidados? Los judíos, porque ese fue el pacto hecho con Abraham. Entonces, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque recuerden que nosotros como gentiles, lo que nos habían enseñado era adorar ídolos. Y sabemos que los idólatras no entran al reino de los cielos. No hay esperanza para los idólatras. Aleluya. Pero ahora, sigue diciendo la palabra en el versículo 13 de Efesios 2,
Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han venido a ser hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Maravilloso esto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los circuncidados y de los no circuncidados, que éramos nosotros, hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que había de separación. Alabanza al Rey. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Porque tanto para gentiles como para judíos, la salvación solo es a través de Jesucristo. Alabado sea el Señor. De manera que el que quiera reconciliarse con Dios, independientemente de que sea israelita, de que sea dominicano, norteamericano, argentino, haitiano, filipino, chileno y de cualquier otra nacionalidad, tiene que recibir a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Por eso es que Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el Señor. Santo, poderoso nuestro Dios. Entonces, hay una prueba, la prueba de la justicia, que debe de manifestarse en nosotros para testimonio. Por eso, en esa primera carta, el apóstol Juan nos sigue hablando lo siguiente. Alabado sea el Señor. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Cristo, y que anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sabemos que Dios es la luz. Y cuando el Señor se presenta, las tinieblas huyen. Ahora, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, y no andamos en luz, es decir, como señala Félix, si andamos sin pecado, estamos en la luz. Pero si andamos en tinieblas, entonces dice la palabra que mentimos y no practicamos la verdad. La verdad no está en nosotros. Aleluya. Es decir, ¿cuáles son las cosas que están anhelando nuestro corazón? ¿Cuáles son los deseos que nos motivan a nosotros a caminar? Si corresponden a la luz o corresponden a las tinieblas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante lo que plantea aquí el apóstol, porque dice que si nosotros andamos en luz, debemos de tener comunión unos con otros. ¿Y cuándo se pierde esa comunión? Bueno, cuando andamos en disputas unos con otros,
cuando andamos en envidias o en jactancia, los que se entienden creen que son más que los otros por alguna razón, por una condición social o por los recursos que tengan. Ese tipo de cosas impide la comunión de unos con otros. Y si no tenemos comunión unos con otros, no podemos decir entonces que andamos en luz, porque esas son cosas que corresponden a las tinieblas, es decir, son obras de la carne. Alabado sea el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerde que nosotros heredamos una condición de pecado. Hay un ADN espiritual contaminado que viene desde Adán. Pero también hay un pecado que se ejecuta cuando nos dejamos llevar de los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. También pecamos. Y ahí entonces la justicia de Dios no se manifiesta en nosotros para testimonio. Pero ¿qué ocurre? Que aquí el Señor nos da una herramienta para librarnos tanto de lo que hemos heredado como de cualquier desliz que podamos cometer y caer nuevamente en pecado. Porque recuerde que Jesucristo nos limpió de nuestra condición de pecado si nosotros lo recibimos a Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Pero eso no indica de que nosotros no podamos en algún momento ser engañados y cometer un pecado. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y es lo que Dios nos garantiza. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí tiene que entrar la fe, amado. Porque es que a veces el enemigo, como siempre, es su naturaleza de engaño. Muchas veces quiere apartar a un siervo o una sierva que ha cometido un pecado, lo quiere apartar de la comunidad de fe, diciendo: ya tú le fallaste a Dios, ya tú no puedes dar testimonio. Pero nosotros tenemos esta herramienta de 1 de Juan 1:9, que si nosotros fallamos en algún momento, porque todavía estamos en esta carne, que es corruptible y que es mortal, y todavía nosotros no hemos llegado a ser lo que vamos a hacer cuando el Señor nos transforme, pero todavía no tenemos esa transformación de que esto mortal se convierta en inmortalidad y esto corruptible se convierta en incorrupción. Eso es en el momento que el Señor nos levante, que va a ocurrir. Aleluya. Que es otro de los misterios que también nos revela el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, 15:50, cuando nos dice que nos revela ese misterio. Porque hasta ese momento mucha gente no entendía cómo podía hacerse eso. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces es importante que nosotros sepamos que una cosa es cometer un pecado y otra es practicar el pecado. Porque el que practica el pecado constantemente deja de ser hijo de Dios y se convierte en hijo de Satanás, que el Señor le reprenda. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar claros en lo que es andar en la luz
en lo que es estar en la verdad y no atender a la mentira del enemigo. Alabado sea el Señor. Y esa confesión, nosotros cuando le confesamos ese pecado al Señor, conforme a su palabra, nosotros tenemos que creer que tenemos el perdón de parte de Dios. Porque hay gente que sigue cargando con la culpa. Y si sigue cargando con esa culpa es porque no le ha creído a Dios. Y recuerde lo que nos dice a nosotros la palabra en Hebreos 11:6. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que nosotros no podemos permitir que la duda se enseñoree en nuestro corazón, en nuestra mente, tocante a lo que son las promesas que Dios nos ha hecho, porque nosotros estamos llamados a tener esa comunión con el Padre, como nos dice aquí el apóstol, a través. Si ustedes tienen comunión, ¿cómo nosotros tenemos comunión con los apóstoles? A través de la palabra que ellos nos han enseñado, porque fue la que ellos oyeron de Cristo. Y Juan dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Pero en la oración que hizo Jesús, si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 17, vamos a ver esa oración maravillosa que hizo nuestro Señor, orando por los discípulos poco antes de entregar su vida por usted y por mí. Aleluya. Fíjese, inicia el relato bíblico. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado. Es decir, estamos hablando es unos momentos antes de él ser apresado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, porque eso sí que Jesús vino a cumplir todo lo que el Padre le mandó. Fíjense que cuando Él está ya allí en Getsemaní, cargando el pecado de todos nosotros, como humano, Jesús, todo el que vive quiere seguir viviendo. Y Jesús, sabiendo que la muerte está sobre Él, le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo, que se haga tu voluntad. Fíjate, hasta el último instante Jesús estuvo haciendo la voluntad del Padre, en obediencia al Padre. Aleluya. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí le está confirmando lo que Juan nos revela cuando inicia el Evangelio. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo estaba con Dios porque el Verbo era Dios.
Aleluya. Y eso es lo que está diciendo aquí cuando leímos al principio. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense lo que Jesús dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora fíjense, vamos a pasar al versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que nosotros tenemos que ser uno. No puede haber división entre nosotros. Aleluya. Porque si queremos ser uno con nuestro Dios, nosotros tenemos que manifestar esa unidad entre nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Es que nosotros tenemos que manifestar ese amor para que nosotros podamos ser testigos fieles de Cristo. Pero como sabemos, amados y amadas, nosotros no podemos ser testigos fieles si la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso ese debe de ser nuestro anhelo permanente, porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para que podamos nosotros dar un testimonio también privilegiado como ese privilegio
que tuvieron los discípulos de andar con Jesús. Nosotros podemos andar con Jesús a través de su Santo Espíritu. Y ese es un privilegio. Alabado sea el Señor. Porque el mundo no puede conocer el Espíritu Santo. Para conocer el Espíritu Santo hay que venir a Jesús. Hay que aceptar a Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón. Aleluya. Y fíjese, amado, amada, no es el hecho de que usted se haga miembro de una congregación. Porque el ser miembro de una congregación no es lo que nos da la comunión con el Padre. Por eso tenemos que entender en esa carta que el Señor le envía a la iglesia de la Odisea, y hablándole al ángel de la iglesia, a su pastor, allá en Apocalipsis 3:20, el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese que no le está mandando una carta al mundo, se lo está enviando a una iglesia. Y él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien ahí adentro abre su corazón, yo entro. Es decir, se ve entonces que hay personas que están en la iglesia que tienen el corazón cerrado al Señor. Y por eso es que me llama mucho la atención esa alabanza que tiene Estanislao Marido, de aquel hombre que va caminando y se encuentra, va para la iglesia y se encuentra al frente de la iglesia con el que era pastor de esa iglesia. Y le pregunta: ¿y a dónde tú vas? Porque ya había llegado la gran tribulación. Y entonces le dice: yo fui pastor, yo pastoreaba aquí, pero yo pensaba que el dueño de la iglesia era yo. Y un día cerré los ojos para orar y dije: ¿cuántos se van con Cristo? Yo también me voy con Él. Y cuando abrí los ojos, se habían ido todos los hermanos, yo me quedé. Entonces le dice: pobre de ti, pobre de mí. Porque esa alabanza se corresponde con eso que Jesús le está diciendo a esa iglesia. ¿Qué resulta? Ese pastor que Marino menciona en esa alabanza tenía su corazón cerrado a Cristo. Porque nosotros tenemos que entender que la iglesia es del Señor, el ministerio es del Señor, y nosotros tenemos que predicar lo que dice la palabra. Si predicamos otra cosa diferente a lo que dice la palabra, es porque no estamos en comunión. No estamos enseñando lo que aquí la palabra nos manda, lo que el apóstol dice. Yo le estoy enseñando lo que recibí, lo que oí, lo que palparon mis manos, tocante a la vida, porque la vida fue manifestada. Recuerde que Jesús es la vida, y Él se manifestó en carne, para en su carne pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Pero no nos podemos cansar de predicar esto. Mire, recientemente se han estado dando unas reuniones importantísimas. Usted sabe que el monte del templo, desde la guerra de los seis días, allá en 1967, el monte del templo, donde está la mezquita Asa, eso lo administra el gobierno de Jordania. Pero ahora se están dando unas reuniones entre Estados Unidos, Jordania e Israel, donde se está planteando que haya una comisión
internacional independiente que administre esa zona, porque como en ese lugar convergen las tres principales religiones del mundo, ahí en ese monte estaba el templo que fue destruido, y ahí debe de construirse el tercer templo. Eso significa entonces que como con esa fuerza independiente administrando el monte significa entonces que le van a dar cabida a que ahí se construya el tercer templo. Y recuerden lo que yo dije en una prédica pasada: toda la indumentaria del tercer templo está preparada, y nosotros sabemos lo que eso significa. ¿Quién se sentará ahí en ese tercer templo? La abominación desoladora que Cristo mismo dijo: cuando ustedes vean en el lugar santo a la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, sepan lo que viene. El que esté en el monte, que no regrese a la ciudad. El que esté en la azotea, que no baje a buscar la capa, sino que salga de ahí. Aleluya. Porque va a venir una gran tribulación al mundo, cual nunca antes la ha habido ni la habrá después. El Señor quiere que nosotros escapemos de eso. Y para eso, los que ya hemos recibido al Señor, tenemos que estar en comunión, manifestándonos unos a otros el amor de Cristo. Y aquellos que no han tomado la decisión, que sepan que el tiempo está muy cerca, pero todavía usted tiene la oportunidad, amigo, amiga, que me escucha a través de los medios. Usted tiene la oportunidad de hoy arreglar sus cuentas con Jesús. Como dice la palabra en Isaías 1, gloria sea el Eterno. Aleluya. 1:18 es: santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para eso hay que venir y estar a cuenta con el Señor. ¿Y cómo nos ponemos a cuenta con el Señor? ¿Cómo nos ponemos a cuenta con el Padre? Si Jesús es el camino, si Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, entonces tiene que hacer lo que dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Está usted dispuesto, dispuesta a recibirle en esta hora? ¿Me permite usted el privilegio de guiarle entonces en una oración? Pues le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que tu Santo Espíritu
me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zona aledaña, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Roca Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de nosotros, nunca de su maravillosa presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranatha, Jesús el Mesías, viene ya. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.